A principios de la década de los 70 y después a finales de los 80 y principios de los 90, los norteamericanos impusieron, como ya hemos hablado, el modelo neoliberal. Primero por golpe de Estado en el Cono Sur y después a través del Fondo Monetario y el Banco Mundial. Este modelo, como ya hemos explicado, fue para tratar de reponer las ganancias que las empresas norteamericanas habían tenido debido a la crisis de la deuda y a la crisis que se dio con el estancamiento económico y incremento de la inflación que se conoce como estanflación. Soy Tito Olivo y en el día de hoy vamos a hablar de la muerte del neoliberalismo. El neoliberalismo está agonizando y está muriendo lentamente. ¿Y por qué decimos esto? Lo decimos sencillamente porque con lo que se va a conocer como el Decálogo de Washington, o lo que Washington quiere que se conozca sobre la economía, que fue lo que se planteó para montar el modelo neoliberal, teníamos 10 elementos que ellos planteaban. Primero, disciplina fiscal para mantener los presupuestos equilibrados o bajo déficit fiscales. Segundo, reorientación del gasto público hacia áreas como la salud y educación. Reforma tributaria ampliando la base imponible y reducir la tasa impositiva marginal. Liberalización de la tasa de interés bancaria. Tipo de cambio competitivo. Liberalización del comercio. Liberalización de los flujos de capitales. Privatización de las empresas estatales. Desregularización y de derecho de propiedad. Quise leerle estos 10 principios que planteaban, porque cuando se da esto, ellos plantean todo un proceso de desregularización. Y hoy, debido a la crisis que está viviendo el mundo, Estados Unidos, como los chinos le están comiendo los caramelos, han decidido entonces regularizar la economía norteamericana y la europea. En el día de hoy se publica que Estados Unidos, la Unión Europea le está poniendo a los vehículos chinos, los vehículos eléctricos y la batería, un impuesto, un arancel de un 35%, que era un 10% que tenía, le suben a un 35%. Entonces, hoy vemos cómo ayer se planteaba que la economía había que desregularizarla totalmente y hoy vemos cómo ellos comienzan a regularizarla y ponerle controles. Anteriormente se acusaba a China o a la Unión Soviética y esos países donde existía una economía planificada, una planificación económica, que no era viable ese tipo de economía, sino que se iba a ir a el neoliberalismo, como ya hemos dicho. ¿Y por qué se puso el neoliberalismo y llegó? Ya hemos hablado que había una caída en la tasa de ganancia de Estados Unidos. Y hablaban que debido a la crisis de la deuda, se tenía que llegar a un modelo donde el Estado se deshiciera de las empresas públicas, rebajara el gasto público y también el gasto social para tener déficits fiscales muy bajos. Ahora, ¿qué ha sucedido con el modelo neoliberal? La deuda de nuestros estados han crecido. Cuando usted entra a la página de la CEPAL y buscan las informaciones que hay de la economía en la década de los 70 y por qué se va a ese cambio de modelo, se planteaba que el gasto público era muy elevado y que la formación bruta de capital fijo, y cómo se come esto, no es más que las inversiones que se hacen en el Producto Bruto Interno, que no es más que la producción de bienes y servicios medidos en términos monetarios al interior de una economía, en compra de maquinaria,
inversión en tecnología y desarrollo o en investigación, de desarrollo de investigación y, y, y científica, pues era muy baja, pero sigue siendo baja. Nuestros países están invirtiendo muy poco en el desarrollo de tecnología. Y lo que ha tenido en el modelo neoliberal ha sido las inversiones en zona franca y turismo, en el caso de República Dominicana, y las maquilas, en otras que son la misma zona franca, que lo único que nos dejan en nuestros países son salarios bajos y esos salarios bajos no ayudan a aumentar el acervo de capital. No estamos invirtiendo en investigación y desarrollo tecnológico. Tenemos pocas patentes que nosotros podamos presentar. Entonces, ese modelo comienza a crear problemas. Y en vez de resolver el problema de la deuda, nosotros hemos incrementado el problema, la deuda. Hoy nuestras naciones tienen que tomar más dinero prestado para el pago de intereses de la deuda que para invertir en educación o en salud. Esto es una situación grave para nuestras naciones y esto es una situación muy compleja. Y es por eso que hemos dicho que el modelo neoliberal se está muriendo. ¿Por qué? Porque no ha cumplido con los objetivos que fueron trazados para el desarrollo de esa economía. Vemos, por un lado, que la deuda va creciendo y que los países que planteaban la desregularización económica son aquellos que hoy están planteando la regularización económica. Entonces, aquí hay que ver hacia dónde marchamos en la economía global y principalmente en nuestras economías. ¿Vamos hacia un neo-keynesianismo o vamos a plantear un modelo económico que nos ayude a los latinoamericanos o a los países de menores niveles de desarrollo a poder superar la etapa de atraso que tenemos? Si queremos eso, tenemos que invertir aún más en la formación bruta de capital fijo, pero que sea con capital nacional. Para eso se necesita un Estado que intervenga en la economía, un Estado que invierta en la economía, no solamente en las obras de infraestructura, como dicen los neo-keynesianos, en escuelas, en infraestructura viales, no. Tenemos un Estado que tiene que intervenir también conjuntamente con el sector privado en proyectos de desarrollo económico. Y digo, conjuntamente con el sector privado y también con el sector obrero, para así poder tener mayores niveles de competitividad. Todos sabemos que Estados Unidos tiene problemas con la competitividad y aunque ellos traten de plantear aranceles altos, tanto los europeos como los norteamericanos, no van a ser competitivos con relación a China. Un salario en Estados Unidos de un técnico cuesta alrededor de $25 la hora para los fabricantes de iPhone, mientras ese obrero en China gana $6. Entonces te puede poner todos los aranceles que quiera y puede quitarle impuestos a esas empresas y ellos van a seguir en China, van a estar en China. ¿Por qué? Porque la mayor tasa de ganancia que tiene el capital es a través de la plusvalía que le genera la mano de obra. Si tú tienes una mano de obra bien formada y más barata, tus niveles de plusvalía, y eso mismo lo analizaba Marx en el Capital, en el tomo 2, donde decía que mayor nivel de ganancia. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué plantear? Porque tenemos
un problema con la participación del Estado en la economía, y es el siguiente. Es verdad que cada vez que el Estado participa en economía, muchos de los directores de empresas que vienen son los dirigentes políticos de ese partido que ha ganado las elecciones, que en gran medida, o en muchos de los casos, no tienen una formación empresarial y no saben dirigir, y lo que van es a llenar esa empresa de trabajadores y la van a hacer menos competitiva, porque van a llevar amigos, familiares, lo que hicieron las campañas en el partido y toda esa cosa, y eso va a disminuir la competitividad y van a llevar a la quiebra a esa empresa. Entonces, hay modelos que se plantean donde participa por un lado el Estado con un 34%, y el Estado, ¿qué hace? Pone todas las infraestructuras para levantar esa zona de desarrollo comercial. Nave, tierra, agua, escuela, hospitales y todo lo que se necesita para desarrollar esa infraestructura. Y por el otro lado están los obreros, que pondrían un 33%, y eso implica que el obrero va a ganar menos, el salario va a ser menos, pero si la empresa tiene utilidades, al repartir las utilidades, ellos van a tener un 33% de beneficio, y también el capital va a tener un 33% de beneficio. ¿Qué van a presentar? El capital va a presentar parte de la inversión conjuntamente con el Estado, y el obrero va a poner su mano de obra con un salario bajo, pero con la redistribución de beneficios a final del periodo se van a obtener grandes ganancias. Entonces, ese año van a repartir utilidades, y al repartir utilidades, pues eso le compensa los bajos salarios que han tenido anteriormente. Ya ahí, con esas utilidades, ellos pueden hacer sus pequeñas inversiones, e inclusive pueden comprar acciones de la misma empresa. Y esto también permite que el Estado no ponga un administrador, porque entre los obreros y el capital van a estar en el consejo de dirección, y van a tener una dirección que no va a permitir que esa obra vaya en perjuicio, o sea, esas inversiones o ese incremento de mano de obra vaya en perjuicio de ellos, porque le va a bajar la competitividad. Ese es un tipo de modelo. Hay otros modelos que se pueden, o otros escenarios que se pueden dar. Porque, ¿qué ha pasado? Cuando se planteó el modelo neoliberal, lo que se planteaba era que se iba a desregularizar totalmente las economías, se le iban a tumbar los aranceles aduanales a las empresas de capital extranjera que se establecieran en la zona donde había mayor nivel de obra, que eran, como decía Carlos Mar, o Carlito Mar, como dice un amigo, existía un ejército industrial de reserva grande, y esto hacía que la mano de obra se despreciara. Entonces ellos que llegaban, pagaban menos salario y pagaban menos impuestos y no tenían aranceles, por lo tanto su plusvalía incrementaba. Entonces ahí venía la famosa teoría de la bañera, que cuando ese capital se desbordara, iba a ser como una bañera que abajo iba a recoger el agua que caía. Pero eso no es así. El capital lo que busca es altos niveles de ganancia, mayores niveles de rentabilidad, y le va poniendo balde a la bañera y la va subiendo, y no deja que esa agua se riegue o vaya hacia abajo, se derrame. No se va a derramar esa agua nunca. ¿Y qué ha pasado con ese modelo neoliberal? La pobreza se ha incrementado, y además de la pobreza incrementarse, eso ha contribuido a que nuestros conciudadanos, la pobreza y la desigualdad, que nuestros conciudadanos, nuestros hermanos, tengan que migrar a los países de mayor nivel de desarrollo económico para buscar mejores niveles de salario, y esto ha destruido la familia, y esto es lo que estamos cosechando hoy. Muchas gracias, soy Tito Olivo, y en la próxima semana venimos con otro programa
de la pepa en la geopolítica. Le pedimos a ustedes que lo compartan el video, compartan el video y además le den me gusta y se registren. Muchas gracias y hasta la próxima semana.